Buen día, jóvenes. Continuamos con la tercera semana de clases. Hoy vamos a trabajar en el curso de cívica con ustedes el tema de las instituciones del Estado y los problemas que existen en estas instituciones del Estado. Si bien es cierto, el Estado, para que realice el mejor desenvolvimiento de sus actividades en las diferentes áreas, en los diferentes estamentos que tiene el Estado, ha creado sus instituciones para que nos faciliten a todos los ciudadanos nuestros trámites administrativos que tenemos que realizar en diferentes situaciones de nuestras vidas. Entonces, por lo tanto, estas instituciones del Estado son organizaciones o son establecimientos fundamentales que ha creado el Estado para que éstas puedan desenvolverse y desarrollar el cumplimiento para las cuales fue creado el Estado. Entonces, esas instituciones del Estado han sido creadas para servir a la ciudadanía, pero en la realidad estas instituciones se sirven de la ciudadanía, no sirven a la ciudadanía. Ahora les voy a explicar por qué. Ahora, cuando hablamos de instituciones del Estado, existen varios tipos de instituciones, en este caso dos: las instituciones públicas y las instituciones privadas. En las instituciones públicas, esas han sido creadas por el Estado para que contribuyan en su administración en las diferentes áreas dentro del país. Estas instituciones públicas están representadas pues por los ministerios de educación, de agricultura, de transportes, del ambiente, el Ministerio de Economía. Esas son instituciones públicas. Los organismos de recaudación de impuestos y tributación, como la SUNAT, también es un organismo público. Las dependencias judiciales del Poder Judicial, del Ministerio Público, son instituciones públicas porque dependen del Estado peruano. Las municipalidades también dependen del Estado, porque el Estado los creó para descentralizar el país. Entonces, esas son las instituciones públicas. Ahora, las instituciones privadas no han sido creadas por el Estado, han sido creadas por empresas particulares. Nada tienen que ver con el Estado, son instituciones privadas, como las instituciones bancarias, las empresas comerciales, las financieras. Aquí en ambos tenemos muchos: el Caja Rural, el Caja Huancayo, Caja Trujillo. Esas son instituciones privadas que nada tienen que ver con el Estado. Las asociaciones son privadas, los clubes deportivos, las fundaciones, algunos de apoyo solidario, todas han sido creadas por empresas privadas, por personas privadas, y que dependen de las empresas privadas. En cambio, las instituciones del Estado, el sueldo que ganan esos funcionarios sale de los impuestos que pagamos nosotros, y las instituciones privadas sale de las ganancias o de las inversiones que hacen las empresas privadas. Esa es la diferencia entre una institución pública y una institución privada. Ahora, dentro de estas instituciones del Estado juega un papel muy importante la burocracia, que tanto daño hace a la administración pública. La burocracia, jóvenes alumnos, viene de un vocablo francés que significa poder o autoridad. Desde ese punto de vista, la burocracia es el poder de las oficinas públicas. El poder de las oficinas públicas. Pero ese poder de las oficinas públicas debe servir para ayudar, debe servir. Pero lamentablemente hoy en día las instituciones públicas se sirven del pueblo, más no sirven al pueblo para los que han sido creados. Ahora bien, cuando hablamos de tipos de burocracia, vamos a hablar, por ejemplo, ahora de una burocracia en el sentido estricto de la palabra. ¿Qué es la burocracia? Los burócratas son empleados, son personas que trabajan en las oficinas públicas. El trabajo de ellos es informarnos de los resultados de la actividad del Estado, para que la sociedad conozca. Ellos preparan resoluciones, proyectan reglamentos administrativas,
confrontan pedidos de autorización, ven el presupuesto, la ejecución. En suma, la burocracia es la que se encarga de la tramitación, de realizar los trámites tal como establecen las normas. Decisiones que dicen las reglas de juego que han sido establecidas en las leyes. Pero este sentido estricto de la burocracia se desvirtúa, se degenera cuando los burócratas no cumplen su trabajo adecuadamente, no sirven al pueblo, sino se sirven de ellos, de tal forma que algunos servidores, en vez de solucionar nuestros problemas, lo obstaculizan y generan más problemas. Fíjense ustedes, el trámite que tienes que realizar cuando vas a solicitar a la municipalidad una licencia para que apertures un negocio. Tienes que hacer proyectos, tienes que hacer planos, tienes que recibir el visto bueno como de 10 oficinas para que al final te entreguen la licencia. Esa es la burocracia. En vez de facilitarnos el trabajo, nos obstaculizan. En vez de solucionar nuestros problemas, los hacen más grandes. Y en muchos casos, pues vas a sacar un brevete para que puedas conducir tu vehículo, tienes que ir a una serie de trámites, desde un chequeo médico, psicológico, una serie de capacitaciones que te demora antes te duraba como un mes, pero hoy día creo lo están haciendo rápido. Pero la burocracia, en vez de agilizar nuestros trámites, lo hacen más difíciles, lo hacen más engorrosos. Y cuando hablamos de la burocracia en un sentido peyorativo, ya no estricto, vamos a decir que la palabra burocracia se utiliza para nombrar a aquellos empleados públicos que vegetan en las instituciones del Estado. O sea, no cumplen su trabajo, no cumplen sus deberes al servicio de la colectividad. Es decir, esos empleados en un sentido peyorativo en la burocracia cobran su sueldo sin trabajar. Si ustedes viven en Ambo, vayan y van a darse una vueltita por la municipalidad provincial de Ambo y van a darse cuenta, en una oficina hay como 15 trabajadores, y si tú te paras una hora a observar qué hacen, a esa hora se han pasado jugando con el celular, tal vez uno o dos están trabajando. Esos son burócratas que trabajan, no hacen nada y sin embargo a fin de mes cobran su sueldo. Esa burocracia vegetativa, una burocracia inútil. Pero los gobiernos de turno se encargan de llenar de burócratas las oficinas, en ese sentido peyorativo, que no hacen nada para servir a la población. Ahora, la burocracia en un sentido político administrativo es aquella burocracia que influencia en los empleados públicos, en las decisiones que ellos van a tomar. Por lo general, por ejemplo, los políticos siempre están influenciando en los empleados públicos para que hagan una u otra cosa. Esta burocracia política también se convierte en un obstáculo insalvable. Es aquí cuando surgen las coimas, cuando surge la degeneración administrativa, que tú tienes que pagar a los funcionarios para que tú resuelvas tus problemas. Esos son los tipos de burocracia. Ahora, si tenemos que hablar cuándo surge la burocracia en nuestro país y cuáles son las consecuencias de la burocracia, les puedo mencionar algunos. La burocracia en el Perú está vinculado a la historia del Perú. Nació con la historia del Perú. Cuando se dio la independencia del Perú y se dio la primera constitución, empezó la burocracia porque se llenó de funcionarios públicos el aparato estatal. Entonces, el Estado peruano, ante las necesidades de cumplir los objetivos nacionales que le asigna la constitución política, entonces tiene que contratar servidores públicos para que puedan atender las necesidades del pueblo. Hoy día, esa burocracia ha crecido desmesuradamente. Todos los candidatos tienen que cumplir con la gente que les apoyó en la campaña. Y tenemos como funcionarios públicos, como burócratas en las oficinas, gentes quienes reúnen las condiciones para ocupar esos cargos. Esto se ha convertido, las dependencias públicas de tal forma se han convertido en un refugio para una frondosa burocracia inútil.
Muchos de ellos no conocen sus trabajos. Estos, lejos de agilizar los trámites que requieren los ciudadanos, los convierten en problemas. Esto se entorpece, dilata el tiempo y las personas que quieren resolver sus necesidades en las diferentes instancias los ven truncadas por tantas formalidades, por tantas exigencias y encima costosas. Dificultan, y eso llena de desconfianza y de desaliento a los usuarios, o sea, a la población, y por lo general tienen como alternativa recurrir a actos de inmoralidad administrativa. Ya pues no lo pueden resolver, entonces tienen que coimear. ¿Cómo se convierten en inmorales administrativos? Cuando coimean, cuando cobran los funcionarios para servir y resolver sus problemas. Eso desvirtúa de alguna manera la noción de la burocracia para el que el Estado para que el Estado ha creado. Bien, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la burocracia? De la burocratización. En primer lugar, vamos a mencionarle la ineficiencia de los servicios que brinda el Estado a la comunidad. Son tan engorrosos, tan difíciles y tan costosos que en vez de solucionar los problemas los hacen más graves y desalienta al pueblo. La otra consecuencia es el incremento desmesurado de los costos para resolver los problemas. Los trámites cuestan, se paga por una solicitud, se paga a veces hasta por pisar las oficinas. Se pierde el tiempo para obtener una respuesta a los trámites que realizan. Demasiada utilización de recomendaciones o tarjetazos en las oficinas para que resuelvan tu problema. Entonces, jóvenes, en eso consiste la burocratización. También los burócratas pierden autoridad con sus subordinados. El comportamiento de los burócratas como un verdadero poder de decisión en sus actos públicos en servicio de la comunidad. Bien, jóvenes, en la página 51 de su libro existe y 52 existe una pregunta para que ustedes puedan resolver. Y el cuestionario de preguntas todos son textuales y tienen que buscar en el diccionario el significado de algunas palabras referidas al tema de hoy día. Y el proyecto no lo haga. Hasta aquí llegamos, jóvenes, y nos vemos entonces. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.